Bien, mis hermanos, esta tarde continuamos con el estudio de Santiago. Estamos estudiando esta carta de Santiago a la iglesia, a los dispersos, ¿verdad? Que como Santiago inicia en su carta. Y nos encontramos en el capítulo 5. Así que quiero invitarles para que puedan abrir sus Biblias en el capítulo 5 y vamos a estar considerando los primeros 6 versículos de este pasaje. Y ya ahora sí estamos en la final de la recta final de esta carta. Ya quedan un par de versículos más y daremos por finalizado, creo, ya esta carta de Santiago. Estemos en oración como iglesia para que Dios nos guíe a saber cuál otra carta, cuál otra parte de la Escritura poder compartir con ustedes. Que el Señor pueda hablar a nuestras vidas, viendo la necesidad de nosotros como iglesia. Estemos en oración para poder tener una dirección guiada por el Espíritu Santo, bañada en oración por los santos de la Iglesia Bíblica Dios Soberano. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a leer. Yo tengo una traducción distinta y quiero compartirla con ustedes ya que es un poco más comprensible esta traducción. Dice ahí en Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 6. Oigan esto, ustedes los ricos. Lloren y griten por las desgracias que van a sufrir. Sus riquezas están podridas, sus ropas comidas por la polilla. Su oro y su plata se han enmohecido, y ese moho será una prueba contra ustedes y los destruirá como fuego. Han amontonado riquezas en estos días que son los últimos. El pago que no les dieron a los hombres que trabajaron en su cosecha está clamando contra ustedes. Y el Señor Todopoderoso ha oído la reclamación de estos trabajadores. Versículo 5. Aquí en la tierra se han dado ustedes una vida de lujo y placeres, engordando como ganado, y ya llega el día de la matanza. Ustedes han condenado y matado a los inocentes sin que ellos opusieran resistencia. Señor y Dios, te alabamos una vez más y bendecimos tu santo nombre en esta hora. Ahora te pedimos, Señor amado, que tú continúes bendiciendo nuestras vidas a través de tu palabra. Bendito, Señor, que tú puedas una vez más hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, por medio de este estudio de Santiago, bendito Señor. Queremos poner este tiempo en tus manos. Bendice nuestras vidas con tu presencia, Señor. Usa mi vida como un vaso en tus manos, bendito Dios, para poder hablar tu palabra. Santifícanos tú en tu verdad, bendito Dios, en esta hora. Ponemos este tiempo delante de ti, que tu nombre sea exaltado, que Cristo sea glorificado. Bendito Dios, te lo pedimos en su santo nombre. Amén. Bien, mis hermanos, el texto que estamos considerando hoy es bastante fuerte. Si ustedes notan, Santiago empieza a hablar fuertemente, inspirado por el Espíritu Santo, a modo de profeta del Antiguo Testamento, y alza su voz contra los ricos opresores que se habían levantado en aquel entonces y los condena directamente. Es por eso el título de mi sermón, a los que anotan, sentencia contra los ricos opresores, porque es lo que va a hacer Santiago aquí. Para que podamos entender un poquito más el contexto de esto, para que podamos llegar a este punto donde estamos, y también para las personas tal vez que no estuvieron los primeros días cuando estuvimos dando la introducción a la carta de Santiago, y todo este tiempo quiero darles un poco de contexto. Recuerden que el apóstol Santiago fue el pastor, podemos decir, de la primera iglesia allí en Jerusalén entre el año 40, 60 más o menos después de Cristo. De hecho, esta carta de Santiago fue escrita en esa época y se cree que es una de las primeras cartas escritas, juntamente con la de Gálatas, porque Gálatas también es una carta temprana a los primeros cristianos. Entonces, en aquel entonces se había levantado una fuerte persecución en contra de los cristianos. Recuerden que los apóstoles salieron a predicar el evangelio y no se convertían uno o dos, se convertían de a miles en aquel entonces.
Se iban convirtiendo un montón de gente. Ellos por donde pasaban iban predicando el evangelio y muchas personas iban creyendo en el Señor Jesucristo, profesando fe. Entonces, muchos de estos cristianos, al iniciar la persecución, fueron puestos en prisión, a muchos los mataron y otros fueron dispersos, como dice Santiago, a otros lugares del mundo por causa de su fe. Muchos de estos cristianos, mis hermanos, tuvieron que partir, que abandonar sus hogares por causa de la persecución, y muchos de ellos dejaron abandonando sus bienes, sus riquezas, todo lo que tenían por la obra de Cristo. Según historiadores, la gente de buena posición económica de aquel entonces, hombres ricos, como los llama Santiago, se aprovecharon mucho de esta situación. Y ellos dieron trabajo a estos primeros creyentes que lo perdieron todo, que estaban atravesando por esa situación, y empezaron a ofrecerles trabajo, salarios, pero con salarios extremadamente bajos, muy bajos, correspondiente a lo que se ganaba en aquel entonces. Y también muchos de ellos, incluso aún peor, ni siquiera les pagaban el salario que ellos merecían, que tenía que ser pagado. Es decir, ellos empezaron a explotar a estos cristianos que habían quedado a causa de la persecución. Santiago, el líder y pastor de la iglesia en aquel entonces, estaba consciente de esto. Él estaba al tanto de esta situación. Y si ustedes recuerdan, mis hermanos, en toda esta carta, desde que iniciamos de Santiago, Santiago menciona algunas veces a los ricos. No es la primera vez. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 10 al 11, les recuerda y les dice que la vida es corta. Que recuerden que las riquezas no son eternas. En el capítulo 2 les amonestó a los de la iglesia a que cuando lleguen los ricos no hagan acepción de personas, poniendo a los ricos en los primeros lugares y a los pobres detrás. ¿Se recuerdan? Luego, cuando vamos avanzando en el capítulo 4, Santiago dirige unas palabras contra los mercaderes de aquel entonces que tenían también riquezas y posesiones, y les dice que no pongan su confianza en las riquezas y que en lugar de estarse jactando del día de mañana, ellos deberían poner todo en manos de Dios. Y aquí en el versículo 5, Santiago los vuelve a mencionar, pero como dije al principio, Santiago ya viene y dirige unas palabras directamente de condenación. Entonces, eso es un poquito a grosso modo el contexto de la situación a la que estos primeros creyentes, a lo que estos primeros cristianos estaban atravesando en aquella época. Y entonces nosotros vamos a entender, mis hermanos, por qué Santiago se dirige a ellos de esta manera. Ahora, en aquel tiempo, dentro de esta misma congregación o de estos mismos creyentes, había esta gente adinerada. Estaba esta gente de recursos, de mucho dinero. Ellos estaban yendo a la iglesia. Es por eso que Santiago dirige unas palabras en primera persona a estos ricos. Se cree así de esta manera porque si ellos no estuvieran allí en la iglesia, al ser leída esta carta, seguramente Santiago les hubiera dicho, díganle a esos ricos, ¿verdad? Pero dice aquí a ellos directamente, y ustedes, ricos opresores, esto y aquello. Entonces, ¿por qué Santiago dicta una sentencia directa contra estos ricos? Tres cosas que vamos a mirar. La primera es porque ellos estaban acumulando sus riquezas. Mire lo que dice ahí Santiago 5, versículos del 1 al 3. Dice, oigan esto ustedes los ricos, lloren y griten por las desgracias que van a sufrir. Sus riquezas están podridas y sus ropas comidas por la polilla. Su oro y su plata se han enmohecido y ese moho será una prueba contra ustedes y los destruirá como fuego. Y mire ahí, han amontonado riquezas en estos días que son los últimos. Cuando Santiago habla aquí de días postreros, no está hablando de fin de los tiempos como lo vemos en Joel tal vez, sino que está hablando en los días postreros de esos ricos. Ellos acumularon riquezas diciendo, bueno, algún día voy a ponerme viejito, voy a acumular riquezas para, como el rico de la parábola de Lucas 12 diga, a mi alma descansa y repósate en paz, porque muchos bienes tienes. Ellos estaban acumulando en ese sentido. Ahora, lo primero que tenemos que decir, mis hermanos, es que el Señor no condena las riquezas. El Señor no condena las riquezas. El Señor no está haciendo esto y Santiago mucho menos. Nosotros podemos notar a lo largo de la Escritura que hubo muchos hombres de Dios que fueron muy ricos, que tuvieron mucho dinero, que tuvieron muchas posesiones. Uno de ellos, por ejemplo, es Job. ¿Quién nos recuerda a Job, verdad? Era un hombre muy rico y aunque lo perdió todo, pasó por una calamidad en su vida, dice que él se demostró temeroso de Dios, él confió en la soberanía de Dios, de que Dios así como lo había bendecido también
Podía haberle quitado lo que le había dado y luego Dios le dio el doble de lo que tenía. Otro ejemplo de ellos es Abraham, el padre de la fe, quien fue un hombre muy rico, tenía muchas riquezas, fue un hombre muy próspero en aquella época. Pero su mayor tesoro fue su fe y obediencia a Dios. Y Dios lo prosperó en todos sus caminos. Podemos hablar también de dos reyes que marcaron un inicio en la nación de Israel, que fueron dos reinados muy poderosos, como los fueron el rey David y el rey Salomón. Fue un reino tan grande y tan tremendo, sobre todo el de Salomón, que las columnas del templo eran hechas de oro. Imagínense, este hombre tenía una riqueza tremenda. Y luego en el Nuevo Testamento nosotros nos encontramos con hombres que siguieron a Jesús, que también eran hombres pudientes. Uno de ellos era Leví, llamado Mateo, ¿se recuerdan? El recaudador de impuestos. Ese hombre era un hombre influyente, un hombre de dinero, y siguió a Jesucristo. Hubo también un discípulo secreto de Jesús que en el día de su muerte, cuando todos sus discípulos lo abandonaron y le dejaron solo, este hombre apareció. Y dice que este hombre fue a reclamar el cuerpo de Jesús para darle una muerte como un rey que él era, que se merecía. Compró una tumba, le ungió con ungüentos, le puso un lino finísimo, muy caro, para enterrarlo. Ese hombre es José de Arimatea. Era un hombre muy pudiente, muy rico, tenía muchas posesiones, pero puso todo al servicio de la obra de Cristo. Otro de ellos es Nicodemo igualmente, que fue un hombre muy rico también, un hombre que tenía mucha popularidad, era el maestro de Israel, que lo vemos ya aquí junto con José de Arimatea reclamando el cuerpo de Cristo. Ahora, a lo largo de la historia, mis hermanos, podemos encontrarnos con muchos, pero uno que me llamó mucho la atención y que tal vez muchos desconozcan el nombre, es Federico III, príncipe de Sajonia. ¿Han escuchado hablar de Federico III? Federico III era el príncipe elector de Sajonia y él raptó a Martín Lutero para llevarlo a sus aposentos, esconderlo de la monarquía de aquel entonces, de los religiosos de aquel entonces, quien estaban buscando la cabeza de Martín Lutero para cortarla. Y este hombre, Federico, este príncipe, raptó a Lutero y le escondió por mucho tiempo. Pero él lo sustentó, le dio alimento, le dio lo que él necesitaba para que Lutero pudiera seguir con sus escritos. Todos estos hombres y muchos más a lo largo de la historia, mis hermanos, supieron aprovechar bien sus recursos y ponerlos al servicio de la obra de Dios. Entonces entendemos el punto aquí, es que Dios no condena las riquezas. No, y tampoco no todos los ricos serán condenados, pero sí aquellos que con avaricia acumulan sus riquezas sin importarles la necesidad de los demás. Porque dice Proverbio 10:23 que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El problema entonces, mis hermanos, no son las riquezas, sino que, como dijo Pablo a Timoteo en el capítulo 6, versículo 10, el amor a las riquezas, ese es el gran problema. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se perdieron, dice Pablo. ¿Verdad? Ahora, la regla, hermanos, de este principio puede ser aplicada en todos los aspectos de la vida. No solamente con las riquezas, con lo que tú poseas como algo material. También tú puedes llegar a idolatrar o puedes llegar a codiciar tu carrera. Puedes llegar a codiciar un deporte, una relación que tú estás teniendo, tal vez. Y estás poniendo esas cosas por encima de Dios. Entonces tu corazón va a estar desenfocado ocupándose más de esas cosas que en las cosas de Dios. Mateo 6:24 dijo, el Señor ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios, decir que amas a Dios con todo tu corazón, mientras tus intereses, el interés de tu corazón está puesto o enfocado en otra cosa que te aparte incluso de los propósitos de Dios. Ese es el principio, ¿me entienden? Ahora, mis hermanos, una vez más, vemos aquí entonces que no es las riquezas como tal a lo que Dios condena, sino el amor a esas riquezas. Y por eso es que igualmente Pablo, en 1 de Timoteo 6:7, escribe a Timoteo y les dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
Eso es lo que le dijo Pablo a Timoteo. Ahora aquí surge una pregunta entonces. ¿Qué es ser rico? ¿Qué es ser rico? Una persona rica es alguien que tiene un poco más que los demás. Una persona rica es alguien que tiene un poco más que los demás. El asunto entonces, mis hermanos, es que todos los que estamos aquí de alguna manera somos ricos. Porque todos los que estamos aquí siempre tenemos algo que los demás. ¿Verdad? Por ejemplo, mis hermanos, yo voy a ponerles un ejemplo. En este caso, las mujeres. Si ustedes tienen en su armario 5 vestidos de marca acumulados ahí para cada día de la semana y ven a una hermana que solamente tiene 2, usted tiene más que esa hermana. Entonces usted es rica. ¿Sí se da cuenta? ¿Me entiende el punto aquí? Igualmente con los varones. Nosotros podemos tener tal vez 5 chaquetas bien abrigadas para esos fríos inviernos que nos golpean tanto. Y a lo mejor hay hermanos que solo tienen 1 o 2 chaquetitas y delgaditas para el frío. Nosotros en ese caso tenemos un poco más que aquel hermano. Entonces eso nos convierte en ricos. ¿Sí o no? Eso nos puede pasar. El punto, mis hermanos, es que muchas veces ese simple hecho de tener un poco más, muchas veces puede llevarnos al error de tener un corazón altivo y mirar por encima del hombro al que está a tu lado. Eso puede pasar muchas veces. Porque no es lo mismo igualmente tú tener un carrito viejito, que vengas con tu familia a la iglesia y que lo vayas a aparcar por ahí atrás para que nadie lo vea, a que tú tengas un carrazo y te aparques aquí en la puerta y para que todo el mundo te vea que tú tienes un carrazo y te bajes de tu carro. Y eso puede llevarte a tener un corazón altivo y orgulloso. Porque tú quieres mostrar lo que tienes. ¿Verdad? Eso puede pasarnos. Esos son solo pequeños detalles, mis hermanos, de cuán engañoso es nuestro corazón. Y de cómo, porque tenemos un poquito más que el otro, nos puede llevarnos a la altivez. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. O sea, puedes tener riquezas, no es malo. Si Dios te bendice, gloria a Dios. Pero ten cuidado de no ser altivo. Ten cuidado de no mirar por encima del hombro al que está a tu lado, que tiene un poquito menos que tú. Y saben, mis hermanos, en las Escrituras nosotros tenemos el mayor ejemplo de humildad del hombre más rico y poderoso que ha existido en esta tierra. Jesucristo. Quiero invitarles a que vayan conmigo, y ahí los jóvenes se van a ir adelantando un poquito a Filipenses capítulo 2, y vamos a leer del versículo 5 al 11. ¿Qué dice ahí Filipenses 2, versículos del 5 al 11? Filipenses 2, del 5 al 11, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El mayor ejemplo, mis hermanos, de un hombre que es el dueño del oro y la plata y que vino a esta tierra en forma de hombre, en forma de siervo, es Jesucristo. Y ese es el ejemplo que tú y yo debemos imitar. El cual, siendo Dios, no estimó eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó y se hizo siervo y murió en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Ese es el ejemplo mayor que nosotros debemos seguir. Se cuenta la historia de un hombre, esta historia es real, allá en República Dominicana, de un hombre que tenía muchos bienes y riquezas. Se dice que este hombre ayudaba a los necesitados, que puso sus recursos para la obra del evangelio, ayudó a plantar iglesias, sostuvo por muchos años a pastores para que ellos predicaran el evangelio, y así motivó con sus riquezas a muchas personas a hacer lo mismo. Pero de repente, por lo incierta que es la vida y por lo incierta que son las riquezas, este hombre cayó en bancarrota y se quedó sin nada de dinero, sin nada de riquezas, lo perdió todo. Y dice que un día un amigo de él, viéndolo, se le acercó y le dijo: oye, fulano, ¿no crees tú que si tú hubieras guardado un poquito de esas riquezas que tenías, las hubieras puesto en el banco, no sé, en algún lugar, hoy
hoy tuvieras algo acumulado para tu sustento, porque ahora no tienes nada. Y ahí dice que este hombre le contestó y le dijo, es todo lo contrario. Mis riquezas yo las tengo muy bien acumuladas, pero no en esta tierra, sino allá arriba en el reino de Dios. Porque este hombre, mis hermanos, entendió muy bien lo que dijo Jesús en Mateo 6:19. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús allí? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere tu tesoro, ahí estará tu corazón. Este hombre que tuvo muchos recursos, mucho dinero, lo puso todo para la obra del Señor. Y aunque lo perdió todo en un momento de su vida, él estaba seguro de dónde estaba su tesoro. Él había acumulado en lo eterno, donde las cosas no perecen. Él no puso su mirada en las cosas de esta tierra. No acumuló nada acá. Acumuló arriba en los cielos. Y es lo que nosotros debemos hacer. Ahora, hermano Luis, entonces usted nos está diciendo que no podemos ahorrar. No, usted puede ahorrar, mi hermano. Usted puede ahorrar. No es malo ahorrar. No es malo tener un dinero o una riqueza si es que el Señor se lo permite tener. Pero lo que yo te quiero transmitir es que no debes tú de olvidarte de ayudar a tu prójimo. No debes tú de olvidarte de ayudar al necesitado, de poner tus recursos, como estos hombres que hemos visto, para la obra del Evangelio, para la obra de Cristo. No te olvides de ponerlo también para esto. Y peor aún, tú que ahorres y seas un hombre avaricioso. ¿Saben lo que es un hombre avaricioso? Es un hombre que acumula riquezas y que no es capaz de gastarse ni un centavo ni siquiera para él mismo. Tal vez tú lo ves con los mismos zapatos durante muchos años, con la misma ropa durante muchos años, no es capaz de gastarse ni un centavo para comprarse porque él está acumulando sus riquezas, pensando que va a vivir 1000 vidas y que ese dinero le va a servir para toda la vida. Eso también es malo, acumular riquezas de una manera avariciosa, ¿verdad? Hay personas así. Pero también nosotros tenemos el lado contrario. Tal vez tú digas, bueno, hermano Luis, yo esta tarde, entonces esta prédica no es para mí porque yo soy de las personas que no ahorro y es más, todo lo que tengo me gasto. Pero eso también, mis hermanos, es malo. Es malo porque nosotros debemos aprender a ahorrar. Debemos tener cuidado con los gastos que hacemos, porque eso es pecado también si lo malgastamos y no sabemos administrar bien los recursos que el Señor nos ha dado. Debemos tener cuidado con eso. Y esa buena administración empieza primeramente siendo fieles con la obra de Dios, con lo que Dios nos ha dado, como dice Pablo, con lo que Dios haya dispuesto en nuestro corazón, de lo que Dios te ha dado, lo que hayas prosperado, traerlo como ofrenda a la iglesia. Por ahí se empieza la buena administración y luego también no olvidándote de sustentar a los tuyos. Si tú eres padre de familia, tienes que sustentar en tu hogar, a tu familia, pagar el alquiler, pagar las compras, pagar las cosas de tu casa. Eso muestra que tú no eres avaricioso en tu corazón. Cuando el necesitado tiene necesidad y tú tienes que ayudarle y tú no te duele meterte la mano al bolsillo y ayudarle, eso va a mostrar que tu corazón no es avaricioso, sino que tu corazón es generoso y que tú estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer con tus riquezas, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, mis hermanos, hemos visto que Santiago condena directamente, sin oportunidad de arrepentimiento, a estos ricos opresores de su época, porque ellos estaban acumulando sus riquezas. Acumulaban avariciosamente. Dice Santiago que esas riquezas que ellos tenían estaban llenas de moho. Usted ha visto el moho, ¿verdad? Usted cuando tienen una cava, aquí lo que hay las cavas, ¿verdad? Usted mete cosas ahí, vuelve después de un año y eso está como verde, comienza a crecerle un coso negro, ¿verdad? Eso es el moho. Ellos tenían acumulado riquezas y se estaban llenando de moho de tantos años que estaban acumulando. La ropa que ellos tenían acumulada, en aquel entonces una persona que era rica, una persona que era pudiente tenía varias túnicas, varias mudadas de ropa. Y dice que lo acumularon tanto que las polillas comenzaron a comerse la ropa. Pero ¿cuál es el punto, mis hermanos? Que la avaricia de ellos no les dejó ver más allá. Y estaban abusando del prójimo, estaban abusando del pobre y no estaban dando de esas riquezas para ayudar. Y es por eso la condenación que muestra aquí Santiago. Ahora, en el segundo punto, entonces, ¿por qué Santiago los condena de tal manera? Es porque estos hombres se enriquecieron abusando de la gente de aquel entonces.
Ellos abusaron. Miren lo que dice el versículo 4 y 5. El pago que no les dieron a los hombres que trabajaron en su cosecha está clamando contra ustedes. Y el Señor Todopoderoso ha oído la reclamación de estos trabajadores. Aquí en la tierra se han dado ustedes una vida de lujo y de placeres, engordando como ganado. O sea, ellos estaban viviendo la buena vida mientras los otros estaban trabajando y no tenían ni un pan para comer. Y dice, y ya llegue el día de la matanza. Ellos estaban engordando como cuando uno engorda el chanchito para el fin de mes, pero ya iba a llegar su día. Ellos no estaban pensando en eso. Como ya mencioné al inicio, mis hermanos, estos ricos opresores estaban aprovechándose de esa situación. Y estas personas ricas eran dueños de fincas, de terrenos, habían ofrecido trabajo a estas personas que estaban en pobreza y muchos de ellos no cumplían con el salario que les habían ofrecido. En aquel entonces se pagaba el jornal. Tú trabajabas en un día y al final del día era pagado tu jornal. Entonces esto quería decir que tú al otro día podías llevar sustento para tu familia, para tu comida, ¿verdad? Lo más terrible es que muchos de estos ricos se congregaban en la iglesia como cualquiera de nosotros aquí el domingo. Ellos iban a escuchar la palabra de Dios, porque estaban allí. Santiago se dirige a ellos. Por eso les dice, escuchen ustedes ricos, los que están acumulando. Y les comienza a hablar estas cosas, ¿verdad? Ahora escuchen ustedes ricos. O sea, no piensen que porque ustedes asisten a la iglesia todos los domingos, ustedes están ganando un favor con Dios, o que el Señor no va a tener en cuenta su afrenta que están haciendo. Eso es la advertencia que Santiago está diciendo. Algo similar o aún más directo les dijo Juan el Bautista a los religiosos de aquel entonces, en Lucas 3, versículos 7 al 9. Cuando Juan el Bautista estaba en el Jordán bautizando para el arrepentimiento y para el perdón de pecados, dice que unos religiosos se acercaron también, como que querían bautizarse para ver si ganaban el favor de Dios. Y miren lo que pasó ahí, dice Lucas 3:7, que Juan les dijo, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham como padre. O sea, no seas religioso. Abraham no te va a salvar. Y dice, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa al fuego. ¿Ve la similitud con Santiago? O sea, no quieras tú venir a la iglesia el domingo después que no le has pagado a tu jornalero, después que estás acumulando riquezas. No quieras venir el domingo como aparentar una falsa religiosidad pensando que vas a ganar un favor delante de Dios. Ten cuidado con eso. Esa es la advertencia que Santiago les está dando. En aquellos días de Santiago, la pobreza era tan grande que nadie podía darse el lujo, mis hermanos, de pasar un solo día sin cobrarse un salario. Porque como dije antes, ellos ganaban al diario y no recibir el salario de ese día implicaba que el otro día tu familia no comía. Implicaba que tú mismo no comías. Es por eso, mis hermanos, que desde el Antiguo Testamento el Señor en la ley cívica, dijo lo siguiente en Deuteronomio 24, del 14 al 15. Ya el Señor venía advirtiendo acerca de estas cosas y dijo allí en Deuteronomio 24, 14 al 15, no oprimirás al jornalero, pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida. ¿Para qué? Para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. El Señor ya había dado una ley acerca de este punto. Ellos conocían, estos ricos estaban faltando entonces a este mandato del Señor. Ellos estaban faltando gravemente. Santiago ya les venía advirtiendo, ¿verdad? Desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, ahora en el capítulo 5. Pero al parecer estos ricos no se habían arrepentido y seguían viviendo su vida como que Dios no existiera. Estaban de esa manera. Y es por eso que Santiago entonces llega a su clímax final y aplica la justicia de Dios. Y les dice, los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Mis hermanos, Dios toma nota de todo esto. Y el Señor de los ejércitos escucha el clamor de aquellas personas
que están siendo afligidas, que están siendo maltratadas, y el Señor presta oído. El Señor es el Dios de los cielos y la tierra y de todas las cosas, y Él tiene el poder y la autoridad para hacerles justicia a estas personas. Dice el Salmo 146, Él hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos. Salmo 146, versículo 7. Dios sabe, mis hermanos, que el obrero es digno de su salario. El Señor sabe esto. Entonces estos ricos, opresores, a costa de la gente en necesidad, estaban acumulando sus riquezas, no pagándole su jornal. Estaban acumulando el trigo en sus graneros, estaban acumulando su ropa en sus armarios, sus chaquetas Louis Vuitton, sus chaquetas de marca Chanel, Prada, Balenciaga, Nike, lo que quieras. Ellos estaban acumulando en el armario mientras había pobres alrededor de ellos, gente en necesidad, y no les estaban ayudando. Y encima de todo, estaban abusando de ellos, no pagándoles su salario. Pero no satisfecho, mis hermanos, con esto, Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, les dice en el versículo 5, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Es decir, ellos han puesto su felicidad en las cosas de la tierra. Ellos no solamente estaban abusando de los pobres, no solamente no estaban compartiendo con ellos, sino que ellos se habían dado una vida de lujos y de placeres, de tal manera que estaban viviendo completamente apartados de la voluntad de Dios. Y Dios lo estaba viendo todo. No es que esté mal que disfrutemos de lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 6, versículo 17, les dice, porque Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios puede darnos, Dios puede bendecirnos, pero debemos aprender a administrar y debemos aprender a disfrutarlas de una correcta manera, ¿verdad? Para ellos entonces los bienes materiales era el fin de toda su vida. No comían solamente para saciar su hambre, sino que estaban comiendo por comer. Se volvieron glotones. Por eso Santiago les dice, ustedes han engordado como en día de matanza. Estaban comiendo como que la vida se fuera a acabarse. Estaban acumulando sus riquezas como que fueran a vivir mis vidas. ¿Cuántas historias, mis hermanos, nosotros no hemos escuchado de ricos, famosos que han tenido mucho dinero y han vivido unas vidas disolutas, llenas de placer, llenas de lujos, y que en algún momento lo perdieron todo porque no pusieron su confianza en Dios, sino que pusieron su confianza en sus riquezas y terminaron completamente perdidos, ¿verdad? Jim Carrey, el actor comediante mejor pagado de Hollywood, dijo una frase acerca de esto. Jim Carrey dijo, espero que todos puedan volverse ricos y famosos para que se den cuenta de que esa no es la respuesta. Esto lo dijo el hombre más rico de aquel entonces, el hombre mejor pagado, el actor mejor pagado de Hollywood. Ese hombre tenía mucho dinero. Y en un momento se puso a reflexionar y dijo, yo quisiera que todos llegaran a ser ricos y famosos, para que se den cuenta que ese no es el fin. Mis hermanos, hoy en día nosotros vivimos en una cultura donde los jovencitos quieren hacerse tiktokers, quieren hacerse youtubers y quieren tener dinero porque les ven a esas figuras que ahora son figuras públicas y modelos para ellos, porque piensan que ahí está la felicidad, porque piensan que teniendo mucho dinero van a poder ser felices y van a vivir en un país de maravillas y de lujos. Pero mira lo que dice este hombre, uno de los hombres mejor pagados. Yo quisiera que llegues a ser rico, para que entonces te des cuenta que ese no es el fin, que ahí no vas a alcanzar tu felicidad. Uno de los hombres más ricos de esta tierra y más sabio, Salomón, escribió también en Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Y en el versículo 12 escribió algo y dijo, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Pregúntale a un rico si es feliz. La persona que se vuelve rica ahora tiene que empezar a mirar quién está al lado para ver si los que lo siguen están siguiéndolo por sus riquezas o porque en verdad lo aman. La persona que es rica ahora va a tener que poner 10 candados en su puerta para que no tumben su puerta y vayan a meterse a su casa a robar. La persona que tiene mucho dinero comienza a pensar y a conspirar
cualquiera de estos un día me va a querer robar mis riquezas y no va a poder ni dormir. Eso es lo que lleva a la riqueza, mis hermanos. Nosotros debemos tener cuidado. Mis hermanos, yo no soy rico y creo que ninguno de ustedes tampoco lo es. Eso creo, por lo menos. Pero esto que hemos leído, mis hermanos, es una advertencia para nosotros. Porque si en algún momento de la vida el Señor te permite prosperar, si el Señor te permite ser rico, millonario, toma en cuenta el consejo de Dios. No hagas como los ricos de aquel entonces. No te olvides de tu prójimo. No te olvides de la obra del Señor. Porque si nosotros llegamos a tener algo en esta tierra, inteligencia, sabiduría, si llegamos a tener riquezas, posesiones, todo lo que tú quieras, no te olvides que todo esto te lo ha permitido el Señor. Ustedes recuerdan a un hombre, cuando yo prediqué hace 2 domingos, llamado Nabucodonosor. Él pensó que había hecho todas esas cosas, esas maravillas, por su inteligencia y su fuerza. ¿Cómo terminó? Convertido como un animal. Hasta que reconoció que Jehová de los ejércitos es el que ha hecho todas esas cosas. Y que Él es el único digno de gloria. Entonces preparemos nuestros corazones para cuando tú atravieses por esa dura prueba de las riquezas. Porque va a ser una prueba cuando el Señor te prospere y tengas mucho dinero. Más bien nosotros deberíamos, mis hermanos, con la palabra de Dios, hacer como la oración de Agur. Agur en el Proverbio 30, versículo 7, mire lo que oró. Y esta debe ser una oración de nosotros siempre. Él oró diciendo al Señor en Proverbios 30, versículo 7, solo 2 cosas te pido, Dios. No me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. ¿Por qué, Agur? Porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar a robar y a deshonrar así el nombre de mi Dios. No me des ni mucho ni poco, Señor. Manténme con el pan de cada día. Que yo tenga el sustento para llevar a mi casa el fin de mes y que yo los vea comer, que yo los vea vestir. Con eso me basta, Señor. Pero si tú me quieres prosperar, si tú quieres que yo sea rico, prepara mi corazón para cuando atraviese por esa prueba, no me aparte de tus caminos y no niegue tu nombre. Otro motivo por el cual estos ricos opresores recibieron su sentencia, mis hermanos, es porque ellos, tercer punto y llevamos terminando, entregaban a muerte al justo. Entregaban a muerte al justo. Así como existe el abuso en nuestros días, mis hermanos, ya existía también en aquella época. La gente que tenía muchos recursos y muchos poderes tenían la capacidad de abusar de los más pobres y tenían la capacidad de sobornar a los jueces de aquel entonces y pagarles para acusar a sus empleados y que los metan a la cárcel. Como es hoy en día, una persona que tiene mucho poder puede sobornar a las autoridades y puede mentir en contra de alguien y pueden llevarlo a la cárcel y condenarlo. Recuerden el contexto, creyentes que habían quedado sin nada estaban trabajando para los ricos de aquella época. Estos ricos no les pagaban su jornal y estos pobres estaban alzando la voz en clamor a Dios, se quejaban en contra de estos patrones que no estaban pagándoles lo que habían acordado y abusaban de ellos. Entonces, ¿qué hacían estos pobres? Se quejaban con sus patrones. Y estos hombres que tenían mucho dinero los llevaban a los tribunales, los acusaban por cualquier cosa y los encarcelaban. ¡Qué abuso, hermanos! Es lo que estaban haciendo ellos. Por eso en el capítulo 2, versículo 6, Santiago les dice, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os llevan a los tribunales? ¿Se recuerdan? Eso es lo que estaban haciendo esos ricos, mis hermanos. Estaban aprovechándose de esta gente y si tú te quejabas, te cogían de la mano y te llevaban al tribunal, a la cárcel, para que no te quejes. Era un abuso tremendo lo que estaban teniendo. O sea, no solo les bastaba con aprovecharse de la situación de pobreza de estas personas, sino que no les pagaban su jornal, no les pagaban su día y los condenaban entregándole a muerte a los tribunales. Porque en ese tiempo, cuando una persona tenía autoridad y tenía esclavos, ese hombre podía decidir si le quitaba la vida o no. Y ellos les quitaban la vida. ¿Te estás quejando? A la muerte. Ese es el abuso que ellos estaban teniendo. Es por esta razón que Santiago estaba indignado y lleno del Espíritu Santo. Les escribe recordándoles que Dios no va a pasar por alto el mal que ellos estaban haciendo. Dios no va a pasar por inocente al culpable.
Yo sé que muchos de nosotros pasamos por situaciones parecidas, mis hermanos. Sobre todo cuando llegamos los primeros años a esta bella patria de Francia, ¿verdad? Sé que muchos que fuimos emigrantes sufrimos abusos por parte de patrones que nos hacían trabajar más de 8 horas al día para ganarnos 50 euros nuestro jornal. Muchos de ellos ni siquiera nos pagaron y nos dejaron ahí con las manos cruzadas. Sufrimos abusos. A otros les tocaba esperar su paga apenas por ahí el 10, que le dieran su cheque para meterlo al banco, esperar hasta el día 15 apenas para cobrar, y a otros hasta más tarde cobraban su salario. Yo conozco por ahí algunos. Pero sufrimos abusos de alguna manera por causa de esas personas. Sin duda todos hemos sufrido abusos en algún momento en la vida. Pero el Señor nos recuerda, mis hermanos, que Él no va a dejar pasar por alto esa ofrenda. Si tú sufriste en algún momento a causa de esto, tú tienes que confiar en Dios. Dios es nuestro juez. Jesucristo es nuestro abogado. Y Él dice que Él va a pagar a esas personas conforme a lo que han hecho. Y ese día será en el día final. Y cuando leamos esta carta de Santiago, entonces Santiago también nos recuerda que va a haber un día donde Dios va a venir a juzgar toda injusticia que se ha hecho en esta tierra y que se sigue cometiendo hasta el día de hoy. Cuando vuelva el Rey justo y soberano, va a venir a acabar con toda injusticia. Él va a venir a poner en orden todas las cosas, y aquellas autoridades abusivas que hubo, el Señor las va a fulminar completamente. En el día que el Señor vuelva a llevarse a su iglesia, todos aquellos que hicieron mal, todos aquellos que dieron un mal pago, todos aquellos que abusaron, serán condenados delante del Señor y no van a tener excusas, como no tuvieron excusas los ricos de aquella época de Santiago. Este versículo 6 termina diciendo: habéis condenado y dado muerte al justo. ¿Y a quién se lo conoce al justo como el justo en las Escrituras? A Jesús. Jesucristo es conocido como el justo. Cuando Él estuvo en esta tierra, mis hermanos, Él fue burlado, Él fue abusado, Él recibió una gran afrenta por parte de los gobernantes religiosos de aquella época. Y dicen las Escrituras de Él en Isaías 53, que maltratado y humillado fue llevado al matadero y ni siquiera abrió su boca. Como una oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Y luego en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 7, Santiago escribe y dice: porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros. ¿Sí nota? O sea, el Señor va a venir a afligir a aquellos que nos afligieron en algún momento, si no se arrepienten, obviamente. Va a llegar ese momento. ¿Pero cuándo será esto?, dice el Señor. Cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. En el día final, cuando Cristo vuelva. Entonces nosotros, si hemos sido abusados, si hemos sido maltratados, debemos dejarlo todo en manos de Dios. No busques vengarte. Mía es la venganza, dijo el Señor. Yo pagaré. Deja en manos de Dios. Sufre el vituperio y que Dios hará justicia. Lo hermoso del Evangelio, mis hermanos, es que nosotros tenemos un Salvador que se identifica con nosotros. Él vino a esta tierra, como hemos leído en Filipenses 2, tomó forma de siervo, se humilló, sufrió el vituperio completamente. Y esto quiere decir que tú no luchas solo. El Señor de los ejércitos lucha por ti. Él te vengará. Confía en que Él es tu defensor. Cristo es el Rey de su iglesia. Y hablando de Cristo, el Salmo 110, versículo 1 y 2, dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Va a llegar el momento en que Cristo va a venir a esta tierra a juzgar todas estas cosas, mis hermanos. Jesús no solo nos salva del pecado, Él nos salva de todos nuestros enemigos. Y esa es una verdad. Pero recuerda también tú tener misericordia con aquellas personas que te han hecho mal. Recuerda que como tú has sido perdonado, tú también tienes que perdonar a aquellos que te hicieron daño. Aunque esas personas no se lo merezcan, tú debes decidir en tu corazón perdonar si en algún momento pasaste por alguna situación parecida. Para ir terminando, mis hermanos, Dios nos ha dado bienes a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos algo siempre, en mayor o menor grado tenemos algo que el Señor nos ha permitido tener. Pero ¿por qué nos lo ha dado el Señor? ¿Para qué tenemos un buen salario? ¿Para qué tenemos
tal vez riquezas o algo. No es para que lo acumulemos sin fin, sino que Él nos ha bendecido para que nosotros seamos de bendición para otros, para que ayudemos a los menos afortunados. Para eso el Señor te ha bendecido y te ha dado lo que tú tienes. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ese es nuestro llamado, mis hermanos. Nuestra meta no es hacernos ricos, llenarnos de casas, de carros, de lujos, sino servir a Dios con diligencia en la vocación que Él nos ha dado. Si tú glorificas a Dios siendo un buen pintor, siendo un buen panadero, una buena ama de casa, en cualquier área de tu trabajo, tienes que glorificar el nombre de Dios. ¿De qué manera? Ayudando a tu prójimo. Si el Señor te bendice, es para que tú bendigas. No te olvides de ayudar a tu prójimo. Recuerda que todas las riquezas de este mundo son pasajeras. Todas las riquezas de este mundo son corruptibles. En cambio, los tesoros en el cielo no pueden ser dañados, ni corroídos, ni robados, porque son eternos y están seguros en la patria celestial. Si nuestro corazón está en los cielos, lo que amamos es Dios y las cosas del reino de los cielos. Ya no amamos las riquezas de este mundo. Ya no amamos las cosas de esta tierra, porque ahora nuestra mirada está puesta en lo eterno, puesto ahí arriba en el Salvador. Y nosotros debemos honrar a Dios con lo que Él nos ha dado, sirviendo a nuestros hermanos que están en necesidad. Ahora, yo sé que hay hermanos que han puesto su servicio para la obra del Señor. Aquí hay hermanos que sirven con la limpieza, hermanos que sirven arriba con los niños, en cualquier área. Mi hermano, tú estás sirviendo no para el hombre, tú estás sirviendo para Dios. Y Dios te lo recompensará allá arriba en los cielos. Y con esto te quiero animar para que no decaigas, para que tú te motives, para que tú sigas adelante, ofreciendo tu vida en sacrificio para el Señor, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón también. Ahora, mis hermanos, para nosotros, qué mayor riqueza que disfrutar el perdón de nuestros pecados. Qué mayor riqueza que es gozar de su favor, de haber sido hijos de Dios. Qué mayor riqueza que esta de saber que nosotros reinaremos con Él, que Dios es nuestro Padre y que ahora tenemos el perdón de nuestros pecados. Esa riqueza no se compara con nada, mis hermanos. Por eso dice en el Salmo 31, si no me equivoco, cuán bienaventurado es el hombre que halló el perdón, que ha sido perdonado por Dios. Esa es nuestra mayor riqueza, mis hermanos. Y esa riqueza que nosotros tenemos, que el Señor nos ha dado, es la que nosotros debemos compartir con nuestro prójimo. Es la que nosotros debemos hacer también. Como iglesia, como pueblo del Señor, estamos llamados a compartir del perdón de Dios. Porque si el Señor nos ha dado riquezas espirituales en ese sentido, la gente de fuera también las necesita. Y nosotros estamos llamados a compartir esas riquezas que el Señor nos ha dado. Y por eso debemos llenarnos del gozo del Espíritu Santo, pedirle a Dios que nos ayude, que ponga personas que tal vez estén en necesidad para que nosotros podamos ayudar. Y por medio de esa ayuda, por medio de esa mano extendida, poder mostrar el Evangelio de Jesucristo y que el nombre de Dios sea glorificado. Amén, mis hermanos. Oremos al Señor y terminamos. Bendito Dios y Padre eterno, queremos en esta hora agradecerte una vez más por tu palabra. Gracias, bendito Señor, por recordarnos que todas las cosas que hemos podido tener hasta el día de hoy, Señor, ya sea trabajo, salud, vivienda, cualquier cosa material, bendito Dios, ha venido de tu mano, Señor. Tú nos lo has permitido tener, pero tú nos has bendecido y tú nos has dado estas cosas, Señor, para que nosotros podamos bendecir también a otras personas, para que nosotros podamos mirar a nuestro prójimo, bendito Señor, y podamos ayudar, podamos contribuir con ellos también. Porque una de las maneras en que mostraremos que te amamos y que verdaderamente la fe ha llegado a nuestras vidas, que la salvación está en nosotros, es cuando nos aprendamos a despojar de nosotros mismos, Señor, y aprendamos a ver en nuestro prójimo a Cristo y ayudar, bendecirlos con lo que tengamos, Señor. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No permita, Señor amado, que seamos como ese rico de la parábola de Lucas, que llegó preguntándote qué tenía que hacer para ser salvo, y cuando tú le dijiste que cumpla los mandamientos y todas esas cosas, él te dijo, todo esto lo he hecho. De una manera religiosa lo hizo.
Pero cuando le dijiste, ahora vende todo lo que tienes y dad a los pobres, esa palabra fue dura para él, porque dice que se marchó entristecido, porque él tenía puesto su corazón en la riqueza, Señor. No permitas que nosotros seamos así. Ayúdanos tú a despojarnos, Señor amado, de nosotros mismos y a poner todo en disposición de tu obra, de tu reino, bendito Dios. Perdónanos si en alguna ocasión, Señor amado, hemos puesto nuestra confianza más en nuestras riquezas, en nuestras posesiones, en lo que tenemos, más que en ti, Señor amado. Ten misericordia de nosotros, Señor, y oramos por aquellas personas también que aún no te conocen. Oramos para que, Señor amado, tú puedas venir a obrar en sus corazones, llamarlos al arrepentimiento y para que a partir del día de hoy ellos comiencen a hacer obras, pero no para ser salvos, sino obras, bendito Dios, que glorifican tu nombre porque han recibido la salvación y puedan hacer tesoros arriba en los cielos y no en esta tierra, Padre eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a cantar una última canción.